a pesar de que hablo mucho de XRP, de Flare, de Ethereum, Bitcoin, gran parte de la actividad o gran parte del interés por las cripto ha venido por la tokenización, ha venido por llevar a la blockchain activos y negocios del mundo real. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? A que realmente pueda haber un mercado sólido para poder comprar y vender participaciones, al igual que podemos hacer en la bolsa o al igual que podemos hacer en un broker. Sin embargo, todo esto empoderado y potenciado por cripto. Cuando hablamos de tokenización, desde mi punto de vista, principalmente nos estamos preguntando cómo voy a vender un producto, cómo voy a vender una inversión, de tal forma que genere una serie de garantías y que además sea un producto atractivo para el inversor y que lo entienda. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de la vida cripto. Hoy tengo a un invitado que he estado también como trabajando con él durante un tiempo en una de las empresas que hemos compartido, y hoy tenemos a Adrián Sánchez. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, saludos desde Salamanca, España. Muy bien. Bueno, sé que eres un gran amante de viajar, que estás por muchas partes, que te gusta también mucho México. Cuéntanos un poco, lo primero de todo, quién es Adrián Sánchez. Sé que ahora estás en Salamanca, pero que también has estado viviendo durante mucho tiempo en México. Cuéntanos un poco tu experiencia. Sí, soy economista, soy asesor financiero y desde hace un año soy asesor inmobiliario. Concretamente soy asesor inmobiliario en México. Tomé la decisión de estar una temporada allí. En octubre de 2022 elaboré una tesis muy robusta en cuanto a por qué estar allí, por qué desarrollar actividad allí en México, abrir una empresa y estar cerca de Estados Unidos. Y ha ido desarrollándose muy bien, la verdad, estoy muy contento con la experiencia de México. Y ahora estoy en España por lo que he ido comentando en mi canal y en Instagram de la opcionalidad, el poder tener la opción de estar un tiempo en tu casa o con tu familia, en el lugar donde naciste, también te puede llenar de energía y desde mi punto de vista el viajar te da una perspectiva muy amplia de lo que hay, de las experiencias en otros lugares, de cómo se utiliza la cripto, por ejemplo, en México, en Estados Unidos. Sin embargo, la concentración es fundamental y el dar seguimiento a los podcasts, dar seguimiento a los clientes, se suele hacer mejor desde un lugar de confort, desde una zona de confort. También por eso ahora mismo estoy en Salamanca. Bueno, hay que decir que Adrián es asesor financiero, como él ha comentado. Tiene también un canal en YouTube que imparte pues, mucho conocimiento de forma gratuita, y su canal es Momentum 3.0. Y bueno, pues es una de las personas que fue para mí uno de mis profesores. Yo en una academia que estuve estudiando, el segundo o tercer año, creo que ya como alumno, por estar así un poquito más y aprender siempre de varias personas, pues aprendí de ti en muchas de las asignaturas, ¿no? que estabas impartiendo. Me gustaría saber un poco cuál ha sido tu paso de el mundo financiero tradicional al mundo financiero en cripto y blockchain. Mi paso por el mundo financiero tradicional fue relativamente breve. Estuve en una aseguradora y después decidí tomar la formación del Banco de Santander junto con la Universidad de Santander porque había estado dando clases en colegios a los 18 años y gracias a esas clases me ofrecieron una beca que aproveché en 2021 y 2022 para poder desarrollar mi carrera. Justo fue 2020-2021, empecé en el año de la pandemia cuando acabé la carrera de economía y ya en 2021 terminé la formación de asesor financiero y comencé a ser asesor financiero titulado y matriculado. Después, en 2022, tomé esta decisión que os comentaba de estar en México, de seguir dando clases, porque en ese momento para mí dar clases era fundamental, dar seguimiento al canal de YouTube desde un lugar en el que contara con apoyo logístico, apoyo de audiovisuales, era algo necesario y encontré ese proyecto en México, concretamente en Villahermosa, Tabasco, un poquito lejos de donde acabé estando, del Caribe mexicano. Ujú. Y después tomé la decisión de ir al Caribe mexicano porque estaba viendo la tendencia en Real World Assets, en la tokenización. Quería aprender y quería desarrollar negocios allí en México.
Y principalmente estuve aprendiendo de los clientes, estuve aprendiendo de los partners de Playa del Carmen, de Tulum y de Cancún. Y toda esa actividad la he ido o he intentado ir transmitiéndola en el canal de YouTube, en Telegram, en Patreon, porque efectivamente es una experiencia que se encuentra cuando sales de la zona de confort. Ahora que te quiero preguntar un poco sobre las fuentes de ingresos que tú tienes actualmente, porque entiendo que el canal de YouTube es una pequeña parte, a lo mejor muy pequeñita, pero realmente, ¿cómo ganas tu dinero actualmente? ¿Das soporte a clientes? ¿Tienes algún tipo de agencia? ¿Impartas cursos? Principalmente clientes empresa, clientes que quieren desarrollar modelos de negocio, que quieren estudios de mercado y es la mayor parte de los ingresos, tanto desde México como desde España, porque efectivamente los estudios de mercado es la actividad que más me gusta y sí me gusta dar clases, Mm. me interesa la asesoría privada personal, incluso esa intersección entre dar clases y dar asesoría. Sin embargo, por cómo está el mercado y también por mi personalidad, considero que el negocio hacia las empresas, el B2B, me interesa un poquito más. También, Ujú. efectivamente, cuando hay solicitudes de cliente final o cliente minorista, pues también se atienden. Y la verdad, YouTube es muy cíclico. YouTube es súper cíclico. Hay veces que sí hay interés por parte de los partners, por parte de los patrocinadores. Sin embargo, YouTube principalmente lo tengo por visibilidad y por marca, por desarrollo de embudos de venta, de funnels, y todo ello te lleva a conocer personas y a conectar como para darte a conocer y acabar vendiendo. ¿Qué es lo que te gustaría lograr en los próximos años? Porque entiendo que estás construyendo también tu marca personal, estás también con Momentum 3.0, estás exponiéndote también a empresas, como has comentado, pero ¿qué es lo que te gustaría lograr dentro del siguiente ciclo que vamos a estar viviendo? Como intento transmitir en mi canal de YouTube, a pesar de que hablo mucho de XRP, de Flare, de Ethereum, Bitcoin, gran parte de la actividad o gran parte del interés por las cripto ha venido por la tokenización, ha venido por llevar a la blockchain activos y negocios del mundo real. Considero que ese es el objetivo fundamental de mi proyecto de vida. Y sí es cierto que estar, por ejemplo, con lo que todos conocemos por blockchain, cripto, de si va a subir Solana, si va a subir Polkadot, si va a subir XRP o ADA Cardano, es una parte. Y por supuesto, el tema de predicción y de hacer carteras me gusta. Sin embargo, lo que más me interesa es el desarrollo de modelos de negocio de tokenización, principalmente para tener mercados secundarios líquidos. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? A que realmente pueda haber un mercado sólido para poder comprar y vender participaciones, al igual que podemos hacer en la bolsa o al igual que podemos hacer en un broker. Sin embargo, todo esto empoderado y potenciado por cripto. Esa es la Mm. visión y por eso estoy trabajando con empresas que efectivamente están tokenizando para crear mayor mercado, crear mayor liquidez y por lo tanto mayor eficiencia en la economía. Danos algún ejemplo de, para las personas que nos estén escuchando, que bueno, estamos hablando de tokenización, de los real world assets, pero danos un ejemplo práctico o que todo el mundo pueda conocer de qué es esto de la tokenización y cómo puede ayudar tanto a personas particulares como también empresas a poder vender esos productos o servicios, en este caso serían inmuebles. Sí, en cuanto a la venta, lo has dicho perfectamente. Cuando hablamos de tokenización, desde mi punto de vista, principalmente nos estamos preguntando cómo voy a vender un producto, cómo voy a vender una inversión, de tal forma que genere una serie de garantías y que además sea un producto atractivo para el inversor y que lo entienda. Para que sea atractivo, obviamente lo tiene que entender y no siempre va a ser un inversor, sino que a veces va a ser un producto de consumo. Y lo que más interesa de la tokenización es poder generar contratos inteligentes y poder generar una trazabilidad que nos dé una garantía adicional y que además nos facilite la gestión, nos facilite la compra. Hay muchas dificultades a la hora de comprar un activo, incluso en Internet, porque tenemos una cuenta bancaria de un país que no interopera, que no se mueve tan bien
con el país de recepción. A veces, si no tienes una cuenta en zona SEPA o zona euro, no vas a poder hacer una compra porque no hay interoperabilidad y si la hay, por ejemplo, con el sistema SWIFT, es muy caro y poco predecible. Entonces, cuando comparamos la forma de invertir en inmuebles, en este caso, frente a una compra de un token o una compra de una Ujú. cripto, vemos una diferencia abismal. Ahora mismo poder comprar un Bitcoin entero con tarjeta de crédito o con transferencia bancaria es relativamente sencillo y además tienes muchas alternativas, incluso en algunos casos alternativas gratuitas. Entonces, cuando nos vamos al mercado inmobiliario y al mercado de los negocios, de la compraventa de empresas, vemos una serie de ineficiencias que debemos cubrir y que debemos subsanar, porque efectivamente cuando queremos entrar en un activo, queremos minimizar costos y cuando queremos retomar nuestro capital y queremos tomar ganancias o cortar pérdidas, debemos pensar en los costes de entrada, los costes de salida. Por lo tanto, tanto barreras de entrada, es decir, el ticket mínimo, el ticket medio, reducirlo, como los costos de entrada, costos de salida, son el foco de los real world assets o de la tokenización, por ejemplo, tokenización inmobiliaria. Y todo esto nos lleva a la tesis de vamos a crear un mercado líquido o un mercado más líquido que el que teníamos o el que se va formando en la compraventa de propiedades completas o de un apartamento, un departamento completo y por lo tanto esa eficiencia repercute en que la economía vaya mejor. Hablando un poco, para entender y asentar un poco las bases de la economía cripto, en qué invertir, no invertir o el nivel de riesgo que pueda tener cada uno, el sesgo a la inversión, ¿cómo sería para ti la pirámide de lo menos riesgoso o lo más saludable a la hora de invertir en cripto y en blockchain? ¿Qué sería lo más tranquilo, por así decir, a lo más riesgoso que pueda haber, pasando por solamente tener Bitcoin, pasando por staking, pasando por apalancamientos, trading, y real world assets, etcétera? Hay una regla que yo apliqué desde el inicio, desde 2020, cuando empecé a invertir en cripto, que es el efecto Lindy. El hecho de que una cripto o un conjunto de criptos haya sobrevivido al paso del tiempo nos lleva a pensar que esa cripto o ese conjunto de criptos va a sobrevivir con mayor capacidad o con mayor solvencia al paso del tiempo hacia futuro. Por eso, la capitalización, más que una métrica de músculo, así en general, o de la complacencia de ver un adelantamiento en términos de capitalización de mercado, nos muestra la supervivencia que ha demostrado ese activo y la capacidad de sobrevivir a futuro. Ayer lo comentaba en una asesoría a una startup. No hay que estar pensando en cuál es mi rol y qué tengo que hacer yo y simplemente aplicar modelos tradicionales o aplicar el libreto, sino pensar en la supervivencia. Cuando entramos en un activo, sobre todo si esa inversión es a largo plazo, incluso a corto plazo también, tenemos que estar razonando en torno a la supervivencia de ese activo, la supervivencia de ese token, de esa cripto. Por lo tanto, lo menos arriesgado sería buscar alta capitalización. Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP son las que mayor capitalización tienen. Luego están las monedas estables, que aquí ya empieza un debate diferente y sobre todo depende mucho del lugar desde el que nos estéis viendo. Si estáis en una economía que aspira a tener dólares, a atesorar dólares, sí os comento que efectivamente tenéis que buscar una moneda estable lo suficientemente robusta, ya sea USDC, ya sea incluso USDT, que aquí hay todo un debate, podemos hacer un video entero sobre el misterio de USDT, pero sí Dicen es ser que es una de las importante. empresas más rentables también del sector cripto, por toda el dinero que tiene dentro, ¿no? Por toda la capitalización que tiene y que lo invierte poco a poco. Y dicen que están demostrando ser eh, que tienen más del 100% asegurado, por así decir. Que cabe ahí, como dices tú, el poder dialogar una hora entera solo de Tether, pero sí, sí, continúa. Sí, yo honestamente sí creo que USDT
va a sobrevivir. Es decir, puede que Mm, reciba multas, pero no creo que reciban multas como para detener su negocio y como para que USDT deje de utilizarse y pierda mm. liquidez. Esto queda grabado, así que si en algún momento dado USDT pierde la paridad, que no creo, de nuevo, o hay algún tema así grave, pues lo podéis sacar o lo sacaré yo mismo diciendo, mirad, aquí yo estaba comentando que USDT tenía futuro y al final no. Yo creo que han sobrevivido a tantas cosas que, de Sí, nuevo, efecto Lindy nos lleva a pensar que tanto USDT como USDC van a sobrevivir bastante bien al paso del tiempo y ahora tenemos la nueva moneda estable de Binance que es FDUSD, algo así, sí, y que efectivamente también puede ser una alternativa. Yo me quedaría eso, entre USDT, USDC y también DAI, que es un poquito más descentralizada, aunque ya hemos visto su correlación con USDC y lo que pasó en mm, 2023, pero bueno, ambos han estado sobreviviendo al paso del tiempo y ya digo, capítulo de monedas estables por un lado, sobre todo si lo necesitáis, porque de nuevo, no es lo mismo estar viendo este podcast desde Colombia o desde Argentina o desde Chile que verlo desde España. En España, con todas las debilidades y con toda la complejidad que tenemos con el euro, tenemos una cierta protección. Sí es cierto que hay ciertos riesgos de tener mm. euros también por una cuestión de geopolítica en la que no voy a entrar, pero sí que tenemos una cierta asimetría favorable con respecto a las economías que he comentado. Y por último estarían las altcoins, estarían estas altcoins más pequeñas, incluso proyectos relativamente especulativos. Y a mí me gusta mucho buscar proyectos que sean un poco especulativos, sobre todo en este momento del ciclo, que estén en el top 100, incluso que estén en el top 80, 90, que veas cómo avanzan dentro de CoinMarketCap o que incluso tu proyección sea, van a llegar al top 40, al top 20, y si llegan, pueden hacer un por 10, estando dentro del top 100 de Sí. CoinMarketCap. Entonces, ese tipo de cálculos, por cómo estamos en el ciclo actualmente, para mí son muy jugosos y son muy interesantes. Dos casos muy concretos son HBAR, Hedera Hashgraph, y Flare, FLR. No es consejo de inversión, pero sí os animo a hacer cálculos en cuanto a cuánto tienen que multiplicar para llegar al top 20 y al top 10. En el caso de Flare, ayer hacía los cálculos y si hace un por 10 entra en el top 20 y ni siquiera estamos hablando de que llegue al top 10. Y Hedera Hashgraph sí podría estar justo en el top 10, suponiendo que no subiera la capitalización, ¿vale? Por ser un poco más conservadores, y seguiría teniendo ese por 4, ese por 5, dentro de que ya está en el top 30, está en el puesto 28 más o menos, y por lo tanto no son apuestas tan especulativas, pero sí son movimientos o son activos que sí nos pueden dar una buena rentabilidad en base a los fundamentos que hemos ido estudiando y que podéis estudiar vosotros por vuestra cuenta. De hecho, siempre os animo a estudiar los fundamentos por vuestra cuenta y decir, por la tecnología y por la adopción y por los pampamentales, que ya sabes que lo comento mucho en las clases, va a Sí. acabar teniendo esa adopción. El hecho de estar de los Real Gold Asset, danos un par de ejemplos, porque yo conozco Ondo Finance, ¿no? Que es uno de los que están apadrinados por grandes fondos americanos. ¿Hay algún otro proyecto que sea también similar o parecido a Ondo Finance en el cual cualquier persona desde su propia casa, comodidad desde el teléfono móvil, pueda invertir en este tipo de tokenización? Sí, en Playa del Carmen conocí a Nadim de Wizard y no es por hacer el comercial, pero sí es por comentaros un caso, una historia muy interesante en México. Yo cuando hablaba con clientes, cuando hablaba con inversores, veía una preferencia y veía una rivalidad muy grande entre los bienes raíces y todo lo que se mueve dentro del mercado de bienes raíces y un producto bancario muy atractivo para los inversores que ha dado muy buenas rentabilidades hasta ahora, que se llaman los CETES. Los CETES son, a diferencia de Europa, muy rentables en México. Y en general, los depósitos bancarios en México son atractivos porque el tipo de interés interbancario, es decir, el que marca el Banco de México, está en torno al 11%, mientras que en Europa es inferior y los bancos comerciales prácticamente no premian el tener el dinero en cuentas de ahorro. Entonces,
Cuando hablé con ellos y estaban desarrollando productos más allá de lo inmobiliario, más allá de lo que normalmente comento en el canal de YouTube, pues sí vi esa necesidad de expandir el conocimiento más allá de lo que a mí me gusta o de lo que yo he visto como muy interesante, que es el tema inmobiliario. Y ellos concretamente están trabajando en la tokenización de CETES, que pueden ser productos muy interesantes para un perfil de inversor que quiere llevar lo que está haciendo y con lo que está muy cómodo en el mundo financiero, en el mundo bancario, a un mundo que sí, sigue siendo bancario, pero ahora mismo está en proceso de entrar en la blockchain. Por lo tanto, ahí os dejo la idea de Wizard. Adri, has estado hablando antes de la opcionalidad, y esa opcionalidad también es parte o se refleja parte de la libertad, de cada uno de nosotros. ¿Qué es para ti la libertad entonces? Para mí la libertad es poder decidir dentro de tu espectro de opciones. ¿Por qué digo espectro de opciones o conjunto de opciones o las opciones que tengas? Porque no siempre podemos simplemente elegir por elegir o hacer lo que nos dé la gana, como decimos coloquialmente, sino que tienes una serie de opciones que cumplen una serie de condiciones y dentro de esas opciones tú puedes elegir y también tener muchas opciones es parte de la libertad. Tiene como esas dos vertientes. ¿Cuántas opciones tienes? Y poder elegir entre esas opciones sin coacción o sin una obligación más allá de la legalidad o más allá de la ley o más allá de una serie de restricciones comúnmente aceptadas o generalmente aceptadas. Ujú. Cuando perdemos libertad, normalmente viene de la mano de que nuestra opcionalidad se ve restringida por nuestra incapacidad de pagar el precio de la opcionalidad, porque la opcionalidad puede ser positiva o negativa y, por ejemplo, podemos ver la lotería como una suma de opcionalidades, es decir, opcionalidad positiva con un costo limitado y también podemos ver la exposición a una enfermedad como opcionalidad negativa que se va acumulando a lo largo del tiempo. Y nos preguntaremos, ¿qué diferencia hay con respecto a la suerte o con respecto a la aleatoriedad? La diferencia principalmente reside en el precio que estás pagando por exponerte a algo. No es simplemente decir tener más o menos suerte, sino qué precio quiero pagar o estoy dispuesto a pagar por acumular esas opciones dentro de esa libertad que comentas. ¿Realmente eres libre hoy en día? La verdad, tengo bastantes restricciones en cuanto a dónde vivir o en cuanto a dónde poder desarrollar una actividad, sobre todo por el tema de la residencia fiscal y de la residencia propiamente dicha. Sí, noté una dificultad muy grande en México, por ejemplo, para conseguir tener un permiso de trabajo, como para este tipo de avances. Y concretamente, el hecho de que hayamos tenido dificultades económicas en general en los últimos meses, para mí ha sido toda una bendición, porque sí es cierto que tenía mucha más libertad cuando el mercado estaba a todo dar en 2021, 2022. Pero lo bueno es que el hecho de haber tenido este retroceso en el mercado cripto en general me ha llevado a desarrollar habilidades, como he comentado, y también me ha llevado a ser más libre, pero por el lado del conocimiento, también por el lado financiero, pero comparando ha sido más el tener el conocimiento y tener las habilidades de ser capaz de moverme en distintos entornos que el hecho de simplemente ir acumulando recursos financieros. Entonces, ahora sí puedo considerar que soy más libre, principalmente por la capacidad de volver a construir desde una posición del mercado ha caído, la economía se ha endurecido, el poder adquisitivo ha caído, sobre todo en clase media y media baja. Por lo Ujú. tanto, para mí ha sido una liberación y ha sido conseguir más grados de libertad gracias a haber sido capaz de construir desde cero. Y es algo, es un mindset, es una forma de pensar que a los oyentes les animo a desarrollar. En vez de decir, necesito estar en un nivel para llegar al siguiente,
Es, bueno, pues si vuelves a empezar desde cero, ¿cómo logras despegar desde ahí? ¿Cómo hacer dinero sin dinero? Continuamente preguntaos eso, ¿cómo hacer dinero sin dinero? Y normalmente la respuesta viene de ¿qué vendo? ¿Qué soy capaz de comercializar? Y comercializar, no siempre, pero en muchos casos, va en esa lógica de cómo hacer dinero sin dinero. No es una lógica absoluta ni está Ujú. exenta de detalles, pero sí considero que, por ejemplo, en el mundo cripto se habla mucho de trading, se habla mucho de inversión, pero la realidad es que hay que comercializar y hay que ser capaces de vender. Entonces, si somos capaces de comercializar y desarrollar procesos de venta, de comercialización robustos, serios y sensatos, no vamos a estar tan obsesionados en necesito más capital y necesito más capital, necesito más capital. Muchas veces es cuestión de necesito capital para desarrollar este modelo de comercialización junto con otros modelos que podrían aglutinarse en un modelo de negocio. Y encontrar esas habilidades, ¿no? Que cada uno ha de desempeñar o hacer crecer, porque casi todo en la vida hoy parece ser que es vender, vender cualquier parte, vender tu imagen, vender tu conocimiento, vender cualquier cosa, pero también hay muchas otras cosas que son las habilidades que eres capaz de hacer con ese conocimiento. O así que esa sería uno de los puntos también muy importantes. Antes de pasar al juego de preguntas así rápidas, que yo te voy a decir una palabra y me tienes que contestar lo primero que se te venga a la cabeza, muy importante que os suscribáis al canal, ¿vale? Le deis un me gusta, le dais 4 o 5 estrellas en Spotify y en todas las redes sociales y comentar que todas las personas que estáis siempre comentando los podcasts, uno de ellos va a ser un ganador, va a tener ese premio de un mes gratis dentro de la Vida Crypto Pro, que es la comunidad que nosotros tenemos, con invitaciones a eventos, con clases mensuales, aprender mucho más del sector cripto y una comunidad muy grande que cada vez está creciendo más. Así que os invitamos a todos vosotros que solamente pongáis vuestro comentario de qué os parece el podcast, qué otro invitado o invitadas que queréis que os ponga, o por bueno, dar las gracias por haber traído a Adrián a que nos comparta también un poco de su sabiduría. Bueno, Adri, vamos a pasar al juego de preguntas rápidas. La primera palabra es blockchain, El poder reducir costos, reducir costes, criptomonedas, polémica, criptografía, protección, finanzas descentralizadas, comprar y vender sin necesidad de intermediarias. Ethereum, Cara, cara. oráculos, Datos descentralizados lo suficientemente robustos. alguna persona que admires, Brad Garlinghouse. mentor o mentora, Nadim de Wizard. una ciudad para vivir. Salamanca, España. ¿Tu activo financiero favorito es XRP. un medio digital que sea bueno y confiable? La blockchain. ¿Qué podcast sueles escuchar siempre? Suelo escuchar el podcast de Tim Ferris. Tim Ferris. Una experiencia que te gustaría vivir. Dar la vuelta al mundo. Dime 3 deseos que si los dices se harán realidad. Que Bitcoin llegue a los 100.000, XRP llegue mínimo al máximo histórico, a los $4. Y por último, que en Estados Unidos la SEC cambie su actitud y empiece realmente a proteger al inversor minorista. Si pudieras hablar con tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Aprende a hacer dinero sin dinero. Y por último, ¿qué opinas de a ti, Adri? Considero que he sido capaz de sobrevivir este mercado bajista y desarrollar habilidades como para ir encadenando ciclos con sus altos y sus bajos y además desarrollar todas estas habilidades justo después de haber salido de la universidad. Sí, considero que tuve suerte cuando salí de la universidad porque justo estaba cociéndose el nuevo mercado bajista. Terminé la universidad poco después del halving de 2020 y después, más que suerte, considero Es que una ya ha respuesta sido breve, Adri. habilidad. Desarrollo de habilidad. Sí, Vale, me he vale. puesto un poco filósofo, sí. Nada, muchas gracias, Adri. Un aplauso. Y vamos a pasar a la última parte de desarrollo personal y profesional. Ahora ya aquí, si quieres, puedes extenderte un poco más. Y te quiero Ok. preguntar un poco por la productividad y hábitos que sueles tener en tu día a día. Yo creo que es una persona muy metódica y me gustaría saber cuáles son los hábitos que te ayudan a ser más productivo. Principalmente el uso de herramientas como el Pomodoro, como el temporizador, poner muchas alarmas, poner mucho el temporizador, ser muy consciente del paso del tiempo. Por otro lado, la meditación. La meditación me ayuda mucho a ducharme con agua fría, a prepararme
un posible rescate en piragüismo, en kayak. Siempre hay que ponerse en ese tipo de escenarios un poco catastrofistas, pero considero necesarios o que necesitamos pensar así de vez en cuando, sobre todo por protección. Y por último, el desarrollo continuo, el estar pensando que continuamente hay que estar mejorando, hay que estar desarrollando habilidades, para mí es fundamental. Porque cuando Mm. piensas que ya lo sabes todo y que ya has llegado a la cúspide de tu carrera, pues ahí es cuando ya realmente empiezas a bajar. Y a personas que conozcas tú que yo debería conocer, esa persona que para ti pues, te ha aportado muchísimo valor, muchísimo conocimiento y siempre que te acercas a él o a ella, pues aprendes, ¿no? ¿Qué persona sería para ti? Actualmente estoy trabajando muy de la mano de MyHole, de Clean Carbon, que está siendo capaz de desarrollar la versión 2 del token y está siendo capaz de pensar más allá de lo convencional como para efectivamente estar desarrollando producto a pesar de que la tendencia va lenta, pero él Mm, sí es visionario como para decir, ok, voy a desarrollar este producto que va a entrar dentro de lo que el mercado va a considerar como aceptado, aceptable y deseable en 3, 4 años. Pero ahora está trabajando y estamos mm. trabajando en ese desarrollo de producto desde ahora, desde ahorita. Vamos a ver un poco acerca de algo personal tuyo y es hobbies que puedas tener que la gente no conozca. ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre? Piragüismo, kayak, la verdad es algo que me encanta, o incluso hacer remo en simulación también me gusta. Lo digo por cómo seguí haciendo deporte en Playa del Carmen, en México. Y el hacer piragüismo me encanta, el salir a dar un paseo, no a Mm. ritmo de paseo, sino a ritmo de competición, incluso competir. Este domingo estaré en Valladolid compitiendo. Así que muy Pues mucha contento de suerte. volver, gracias, a esos hábitos y volver a ese estilo de vida. ¿Crees que realmente las personas que te han acompañado durante tu trayecto, porque a pesar de que conoces ahora y conocemos, ¿no? Gracias al sector cripto, conocemos otras muchas personas diferentes a las que conocíamos en nuestra infancia, ¿te han apoyado esas personas de toda la vida? ¿Se ha separado esa relación que has tenido con ellos? Sí considero que emprender en general hace que tus relaciones cambien muy rápido, tanto para bien como para mal. Literal, el emprendimiento sí te lleva a tener o obligarte a concentrarte en ser muy selectivo. Porque si abre la puerta a dedicarle mucho tiempo a ciertas personas, te vas a acabar contagiando de malos hábitos. Y la realidad es que tienes que ser muy práctico y tienes que ser muy láser, no solo cuando estás empezando, sino cuando estás arrancando un proyecto laboral o un proyecto en general. Y sí cambian mucho las relaciones. Somos la media de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Oye, y ya para ir finalizando el podcast, ¿por qué las personas tenemos esa visión de valorar las cosas por el precio que tienen cuanto más elevado es? Me explico. Cuando es el típico meme de la puerta de una ventana vendiendo Bitcoin a 60.000, que está todo el mundo detrás comprando, y la que estaba a 20.000, nadie comprando. ¿Por qué le damos más valor a este tipo de eh, acciones o valores cuanto más alto es su precio? Sí, hay un autor muy bueno que estoy ahora revisando en la biblioteca que tengo aquí a golpe de vista, se llama William Kahn. William Kahn escribió un libro que se llama 45 años en Wall Street y él lo que dice es la tendencia es lo más importante. La tendencia manda y no tu calva, como acabé acuñando. Y efectivamente, cuando hacemos el análisis no desde barato o caro, sino desde la tendencia, la conclusión a la que llegamos es, tenemos tendencias de corto plazo, tendencias de largo plazo. Lo que tú comentas va en la línea de qué considera el mercado tendencia a corto plazo. Esa cola viene de tendencia a corto plazo, mientras que el stand o mientras que el puesto de 20.000 es la tendencia a largo plazo porque Bitcoin llevaba en ese momento una tendencia muy buena cuando estaba por $20.000, pero no había personas en esa cola porque
no veían la tendencia de largo plazo en ese momento. Pero la tendencia manda, no es una cuestión simplemente de, es que en 20.000 estaba barato y en 66.000 está ahora caro, sino que es una cuestión de tendencia. Ahora en 66.000, pues no es muy difícil decir que está en tendencia alcista, mientras que en 20.000 podríamos hablar de una tendencia alcista, pero a largo plazo. Bueno, y última pregunta que siempre hago a todo el mundo y es ver un poco cuál es la perspectiva de cada uno de vosotros y es qué crees que se necesita para llegar a una adopción cripto de manera mundial. ¿Va por el regazo de las empresas, por el regazo político, por el regazo de los propios usuarios que debemos toquetear más la tecnología? ¿Cómo crees que sería o qué crees que es lo que hace falta? Considero que la adopción cripto de verdad fuerte va a venir del entendimiento y de la comprensión del riesgo de contraparte, o dicho de otra forma, de cómo los intermediarios juegan un papel fundamental, incluso un papel prescindible en los mercados financieros. Cuando nos damos cuenta de la importancia del dilema del prisionero, teoría de juegos y demás, ya pasamos incluso al problema o al reto de los generales bizantinos. Y el reto de los generales bizantinos básicamente se simplifica en que necesitas un consenso, necesitas que muchos bancos, muchas instituciones financieras o muchas empresas adopten una tecnología, como pueda ser la blockchain, como pueda ser Bitcoin, Ethereum, etcétera, y realmente quieren utilizar esa tecnología frente a sus libros y frente a su contabilidad privada y personal, que, bueno, al final tiene sus limitaciones. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Comprensión y entendimiento de la tecnología, pero no simplemente saber qué es Bitcoin, no es cuestión de entrar muy en el detalle de qué es Bitcoin, pero sí entender qué limitaciones tiene el sistema bancario tradicional, incluso la web 2, todas las plataformas, y Ujú. pasar a esa interoperabilidad, pasar a poder pagar en PayPal o pagar desde PayPal a una cuenta de Twitter en vez de tener que sacar dinero de PayPal para depositarte en Twitter, que es el problema de la web 2. Cuando entendamos eso y cuando aceptemos que realmente ese es el objetivo de las cripto y de la web 3, ahí habremos ganado la batalla. Bueno, pues para finalizar el podcast, te dejo un minuto de oro para que puedas comentar y decirnos lo que quieras, tus redes sociales, dónde pueden seguirte y demás. Muchas gracias por la invitación. La verdad, os recomiendo siempre dar seguimiento y rescatar conversaciones porque efectivamente con Roberto ha sido volver a tocar base y volver a la conversación Ujú, porque sí es súper importante desarrollar tu marca personal incluso más allá de tu canal de YouTube o más allá de tus redes y más allá de tu empresa y ser tú, ser Adrián Momentum o ser Pepito el del bombo, ¿vale? Por hacer así una mezcla. Sí, os recomiendo desarrollar vuestra marca personal, sí os recomiendo contactar conmigo, yo soy una persona muy habladora, la verdad, y más cuando son clientes, cuando sois personas interesadas en invertir, y estoy a vuestra entera disposición, Adrián Momentum, en todas las redes sociales, Instagram, en Twitter, en Telegram, y una conversación desde cero siempre es bienvenida y desde cero es gratuita. eso es. Bueno, pues muchas gracias, Adri, por pasarte por aquí por el podcast, contarnos un poco tu perspectiva, al aportarnos también un poquito tu granito de arena con píldoras de valor. Y ya sabéis que suscribiros al canal, ya sabéis que tenéis el podcast y la newsletter de lavidacripto.com. Y bueno, pues muchas gracias a todo el mundo que estáis siempre escuchando hasta el final y cada uno de todos los podcasts. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Adrián, y a todos los que estéis ahí detrás. Un saludo a todos. Chao, chao. Y antes de que te vayas, que sepas que tienes un montón de listas de reproducción en mi canal de YouTube, Roberto Sanz, y tienes mucha más información siempre en la descripción de este vídeo. Así que aprende mucho más del sector cripto con un montón de vídeos y un montón de listas de reproducción.